En el día de hoy los invito a que sigamos pensando y analizando ciertos hechos en la vida del apóstol Pedro. Él tiene, como decíamos, mucho que enseñarnos, tiene muchas experiencias buenas, regulares y no tan buenas, y hoy día vamos a pensar en una que fue muy especial y para la cual él no estaba preparado. Una de las cosas que ocurría en los tiempos de la naciente iglesia cristiana era la influencia grande que tenía la religión judaica en el pueblo. La gente estaba identificada con el judaísmo, incluyendo los cristianos, y particularmente esa influencia se manifestaba en ciertas restricciones que la religión judaica imponía a la gente. Las restricciones contra las cuales Jesús muchas veces habló y confrontó a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a todos los maestros de la ley que insistían en ciertas cosas que para la fe cristiana enseñada por Jesús y por sus apóstoles no tenía mayor importancia. Estoy en estos días trabajando en un libro que tiene que ver con la evangelización por allá por 1860 en México. Y el libro muestra la forma en que el Evangelio trató de introducirse en México. En aquel tiempo era muy difícil que hubiese por aquí o por allá gente reconocida como no católica. Y el catolicismo tenía una fuerza grande e imponía restricciones y obligaba a la gente a seguir las pautas que el romanismo imponía. Así ha sido siempre. Y eso fue también lo que ocurrió en los primeros días de la iglesia cristiana en Jerusalén. Tenemos un caso muy interesante que tiene que ver con el apóstol Pablo y con el apóstol Pedro. De alguna manera, la Biblia nos sugiere que estos dos grandes siervos del Señor de alguna forma se dividieron el mundo para anunciar el Evangelio. Pablo escogió o fue guiado a dirigir su mensaje a los gentiles y Pedro a los judíos. Era una especie de acuerdo tácito que tenían ellos y aunque en términos de líneas gruesas se cumplía, en términos de líneas finas no se cumplía. ¿Por qué? Porque Pablo muchas veces cuando iba a los países y las ciudades no judías, lo primero que hacía era buscar las sinagogas, y en las sinagogas se reunían los judíos. ¿Qué judíos eran los que se reunían en las sinagogas? Muchos de ellos eran los que habían salido en lo que se llamó la dispersión, cuando el gobierno y las autoridades religiosas judías iniciaron una persecución violenta y sangrienta en contra de los cristianos. Ellos fueron por todas partes y Pablo iba de alguna manera tras ellos y se reunía con ellos en las sinagogas. Y en las sinagogas, como digo, se reunían los judíos. No obstante, Pablo alcanzó a muchos gentiles y recorrió ciudades y regiones totalmente controladas por los gentiles, y allí predicó el Evangelio, y allí se fueron levantando iglesias como las que tenemos en el Nuevo Testamento. Pedro, por su parte, era un cristiano
bastante judaizante. Él tenía la firme convicción de que el Evangelio era solo para los judíos. Y así se enfrentaba él a la tarea de evangelización. Y estando un día en el puerto de Jope, resultó que le dio hambre mientras estaba orando en la azotea de la casa de un Simón curtidor. Sintió hambre y estando en esa situación tuvo una visión. En la visión se veía una gran sábana que bajaba del cielo llena de todo tipo de animales, puros e impuros. Y estando en esa visión, Pedro escuchó una voz, la voz de Dios, que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro se sorprendió y se rebeló en contra de esa voz y dijo: jamás ha entrado a mí un animal inmundo. Yo nunca he comido comida de animales inmundos. Pero Dios le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Esa fue la experiencia inicial de Pedro que estamos comentando en este día. Allá cerca había una ciudad que se llamaba y se llama Cesarea, y en Cesarea había un alto dignatario del ejército romano, un centurión, que era fiel en seguir a Dios, era devoto en adorar a Dios, en orar, en hacer ofrendas a los creyentes. Su nombre era Cornelio, y estando Cornelio en su casa tuvo una visión, y en la visión un ángel se le apareció y le dijo: Cornelio, tus rogativas y tus limosnas han llegado ante Dios el Padre, y Él quiere que hagas lo siguiente: manda un par de hombres a Jope y que busquen allí a un tal Pedro y le digan que tú quieres verlo y quieres hablar con él. Allá se fueron los servidores de Cornelio, ubicaron la casa del curtidor de nombre Simón, preguntaron por Pedro, y Pedro apareció y dijo: yo soy, ustedes me buscan, ¿qué desean de mí? Ellos le dijeron: nuestro señor Cornelio, centurión del ejército romano, nos ha mandado para que te llevemos a él. Y Pedro, habiendo tenido esa visión que le causó tanta extrañeza, pero que al mismo tiempo lo predispuso para dar un paso que antes de la visión quizás no habría estado dispuesto a dar, aceptó ir con los emisarios de Cornelio. Lo acompañaron algunos hermanos creyentes para que no fuera solo. Y entonces llegó a Cesarea y fue recibido con mucho entusiasmo por Cornelio. Cornelio le dijo: mira, estamos aquí todos reunidos, mi familia, todos estamos aquí para escuchar lo que tú tengas que decirnos. Y en ese momento ocurrió un fenómeno que para Pedro y para otros hermanos, especialmente de jefe de la iglesia en Jerusalén, fue absolutamente sorprendente. Dios hizo descender el Espíritu Santo sobre Cornelio y toda la gente que estaba allí, y fueron bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro predicó el Evangelio y allí se convirtió un montón de gente.
Pero eso no fue todo. La noticia llegó a oídos de los líderes de Jerusalén. Y ellos llamaron a Pedro y le dijeron: Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás llevando el Evangelio a los gentiles? Pedro les dijo: lo siento mucho. Y les contó lo de la visión, le contó sobre la llegada de los emisarios de Cornelio, le contó de que siguiendo las instrucciones de Dios había viajado hasta a Cesarea y había sido usado por Dios para la bendición de mucha gente que no eran judíos, eran gentiles. Pero los líderes de la iglesia en Jerusalén, al escucharlo, reconocieron que el Evangelio también era para los no judíos. Y de esta manera, el trabajo de Pedro, juntamente con el de Pablo y tantos otros cristianos, empezó a extenderse más allá de lo que eran los términos geográficos y de creencias de los judíos. Y empezó la iglesia a extenderse en lugares donde dominaban los gentiles. ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que Dios no hace acepción de personas, que Dios trajo a Jesucristo y el Evangelio para que todo aquel que cree o que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la historia de hoy de Pedro, que nos permite reconocer la bondad de Dios y el plan de Dios que fue diseñado para todo el mundo, todas naciones, todas las lenguas, todos los colores, todas las razas, todas las lenguas, todos los idiomas. Y así ha sido desde aquel tiempo hasta hoy día. Nosotros nos hemos beneficiado con la extensión del Evangelio, partiendo desde Jerusalén a toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga.